Paz de lo alto, hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Un gusto estar una vez más en nuestros devocionales. Estamos llegando al devocional 110 para la gloria de Dios. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Qué bueno que esté con nosotros atendiendo este tiempo. Gracias por unirse, gracias por reunirse alrededor de la palabra de Dios, que es el interés primario de todo esto. Seguimos trabajando, se ha ampliado la enseñanza de la angelología y en este caso de la guerra espiritual, en virtud de que hay que venir atendiendo varias cosas. Mire, recuerde usted que tenemos en nuestra vida muchas experiencias, muchas experiencias, pero es de llamar la atención que muchas veces atendemos más a nuestras experiencias o las experiencias de otros que a la palabra de Dios. Y quizá por eso es que en esta área se han generado ya demasiadas enseñanzas, demasiadas conjeturas e incluso algunas que no solamente no son bíblicas, algunas rayan en lo antibíblico y en otros casos desatendiendo la palabra de Dios. Entonces por eso queremos volver a la palabra de Dios. Veníamos hablando de los niveles de ataque del adversario. Y acuérdense que son tres, es la influencia, la opresión y la posesión. Empezamos a hablar en el devocional pasado de la influencia, estamos hablando sobre la influencia. Después hablaremos sobre la opresión de Satanás, sobre la humanidad y sobre los hijos de Dios. Y hablaremos en el tercer nivel sobre la posesión. Y hay mucho que hablar también sobre ello, que quizá ahí es donde más se dan ciertos detalles de análisis, debates, ideas que queremos atender por la palabra de Dios. Pero hablando de la influencia, es necesario que nosotros comprendamos que así como la tentación es una fuerza muy fuerte para la influencia del enemigo contra la humanidad y especialmente contra los creyentes, también están los sistemas de pensamiento. ¿Qué es un sistema de pensamiento? Es aquel conjunto de ideas, de filosofías, de ideologías que se mueven en una sociedad, ya sea por tiempos, ya sea por niveles económicos sociales o por cercanía o alejamiento de los principios de Dios. Eso es muy interesante analizarlo. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual y el nivel de ataque de Satanás sobre la humanidad y especialmente sobre la iglesia o los hijos de Dios, no solamente es con tentaciones, no solamente es con vicios, no solamente es con adulterio, fornicación, no, la influencia también es en base a enseñanzas, a estas filosofías, a estas ideologías. Vea lo que dice Colosenses 2:1, por favor. Vayamos a la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 1. Espero que ya hayan orado y ya estén listos para la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo escribiéndole a la iglesia ahí en el Asia Menor, donde estaba Colosas, donde estaba la Odisea, donde estaban varios lugares, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué importante, hermanos, nosotros tenemos que estar abordando el conocimiento de Dios, conociendo lo que Dios muestra, su palabra, su conocimiento de Él, es muy necesario. Vivimos en medio de una generación que no tenemos la palabra de Dios clara en nuestra armadura de fe, en nuestra armadura de Dios. Por eso es que es tan claro hoy en día este exceso de creencias, este exceso de doctrinas, este exceso de ideas, este exceso de conceptos, este exceso de filosofías, este exceso de ideologías que van sobre la humanidad y especialmente van ahora atacando y desde aquel tiempo atacando a los creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice, para que sus corazones sean consolados, sean unidos en amor, pero que alcances las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios necesita y está buscando personas que estén armadas con la verdad, armadas con la palabra, armadas con entendimiento
de lo alto. Porque si no, vea, aquí está la batalla, en quien están escondidos todos los tesoros, versículo 4, perdón, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué es lo que hace el adversario? Va generando un sistema de pensamiento social, se va haciendo recurrente y una idea que se va convirtiendo en una ley. La gente lo va creyendo, los cristianos al no conocer la verdad de Dios también van aceptándolo en su sistema de vida. Y por eso dice, para que no sean engañados con estas palabras persuasivas, porque son palabras constantes, algunas con mucho apasionamiento, algunas con demasiada insistencia que el mundo nos quiere inculcar. Vea lo que dice el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ya vio, la palabra y la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, versículo 8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es tan interesante este nivel de ataque de parte del adversario, de las influencias de tentación, pero también las influencias de entendimiento y de enseñanza, estas filosofías y huecas que son sutiles. Lo vamos viendo en medios, lo vamos escuchando en la escuela, lo vamos escuchando en el hogar, lo escuchamos con la familia, y cuando no nos damos cuenta, nosotros ya pensamos igual que este mundo, pensamos igual que esta tierra. Porque dice, son filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué es lo que hacen estos conceptos y esta influencia del enemigo que está en el mundo y que ataca la mente de los cristianos, que ataca los conceptos de los cristianos? Te van deteriorando la figura de Cristo en tu vida. Y por eso es que las personas terminan viviendo, entendiendo y hablando y creyendo como las personas que no tienen a Jesús. La influencia mental y conceptual es un nivel de ataque tan sutil, pero a veces muy frontal. Vea lo que dice Romanos 16, por favor. Romanos 16, 17. Dice la palabra de Dios, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Fíjese qué interesante, porque el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia que estaba en Roma. Había personas que generaban división, tropiezos en contra de la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de los apóstoles, la bíblica. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, filosofía, argumentos, y lisonjas, adulación, el quedar bien, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dios está buscando que seamos sabios con su palabra, ingenuos con las cosas del mundo. Pero hoy en día tenemos tanta influencia sobre nosotros que somos muy diestros en todo lo que el mundo maneja con el pecado, y sabemos de todo, pero no sabemos de la palabra de Dios. El versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El Señor está con nosotros, Él nos da la autoridad, Él nos da la victoria, y en su nombre podemos hollar a nuestros enemigos, aplastar al enemigo. Amén. Y veamos esto por último, segunda de Pedro 2:12, por favor. Hablando de estas filosofías, estos nuevos conceptos, hablando de toda esta influencia en base a los argumentos, pero estos, versículo segunda de Pedro 2:12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, nosotros escuchamos cada vez más personas que hablan en contra de lo racional, en contra de lo que es natural, en contra de lo que pareciera una barbarie, pareciéramos animales con este tipo de ideas, aunque parecen muy modernas. Dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Si se da cuenta,
tiene que ver siempre lo argumentativo, conceptual, con la tentación en cada uno. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es decir, la filosofía o este mundo siempre querrá exponer los errores de la iglesia, no para que la iglesia mejore, sino para burlarse de la iglesia, para destruir a los creyentes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, que eso se da muchísimo. ¿Por qué? Porque hay un nivel de ataque tan fuerte, y si usted no está ni siquiera consciente en qué cree, no está consciente de la palabra de Dios, cualquiera de estas huecas sutilezas lo van a mover. Por eso hay personas que cambian de religión a cada rato, y ahora van acá y ahora van allá, y ahora cambian de creencia, y ahora cambian de forma de actuar, y creen ahora esto, antes creían esto, pero ¿sabes por qué? Porque no se han dado cuenta que es un nivel de ataque tan frontal sobre sus vidas. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué fuerte es esa parte. Y ustedes y yo tenemos que aprender cómo se da esto. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Cuando escuchamos demasiado palabras humanas, demasiados razonamientos humanos en lugar de palabra de Dios, empezamos a ser totalmente influenciados por Satanás. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Claro, es una guerra, y acuérdense que es un nivel de ataque fuerte y se da directamente sobre los creyentes sobre todo. El que ya vive en el pecado no necesita ser tentado, él ya practica el pecado. Pero el que ha huido del pecado, Satanás siempre va a querer tentarlo. Y una forma de acabar con eso es primero con su doctrina, con lo que sabe. Versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero es que cuando las personas que han sido creyentes o han dicho que creen en Dios, no están con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, atacando, guerreando, no están con el yelmo de la salvación, no están bien firmes en su armadura, este nivel de ataque es tan duro que mire lo que dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y mucha gente piensa que todo el problema es nada más del pecado, de la tentación. Mucho empezó en el área conceptual, y lo que el mundo te fue mostrando, atacando en aquellos frentes de batalla, como la desilusión, como la decepción, como la envidia, como la codicia, como la desobediencia, como la contienda. Y esta influencia es tan fuerte que mucha gente termina cambiando su sistema de pensamientos y su doctrina. ¿Entendido? Así que, hermanos, necesitamos estar firmes en la fe, armados hasta los dientes con la armadura de Dios, y saber y entender, esta es una guerra muy frontal, pero en el nombre de Jesús vamos a vencer. Por favor, una pregunta, escriba: ¿qué entiende como la influencia de Satanás contra los hijos de Dios? ¿Qué entiende usted como la influencia? Vea el devocional pasado, vea este devocional y usted compréndalo. Comprenda y asimile qué entiende como todo este ataque conceptual, doctrinal, de enseñanza que viene del mundo. ¿Está bien? Bueno, gracias, manos a la obra. Nos seguimos viendo en los devocionales. Bendiciones para todos.